Bienvenidos a la ciudad de Elantris, la poderosa y bella capital de Arelon llamada la ciudad de los dioses. Antaño famosa sede de inmortales, lugar repleto de poderosa magia. Elantris ha caído en desgracia. Bienvenidos a este vídeo sobre curiosidades sobre esta maravillosa novela. En este vídeo únicamente va a haber spoilers de Elantris, ¿vale? No va a haber más spoilers del resto del Cosmere, así que podéis estar tranquilos. Esta novela fue publicada en abril de 2005 por Brandon Sanderson. Fue su primer libro distribuido de manera amplia. La primera semana de publicación vendió unos 400 ejemplares. El propio Sanderson creía que había sido un fracaso, pero su agente le dijo que era una cifra que estaba muy bien para ser la primera semana de un autor novel. Here we go. De hecho, la siguiente semana volvió a vender otros 400 ejemplares y así sucesivamente durante las siguientes semanas, manteniendo unas ventas lentas pero sin cesar durante más de 10 años, llegando a vender centenares de miles a pesar de nunca haber conseguido aparecer en una lista de superventas. La primera palabra que escribió fue el día 27 de septiembre de 1999 y tardó unos 5 años en terminarlo. La idea de escribir una historia sobre una ciudad prisión para zombies leprosos surgió en la cabeza de Sanderson mientras ya esbozaba los primeros conceptos que acabarían transformándose en Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas. Fue la primera novela en la que comenzó a establecer de manera consciente las bases del Cosmere con toda su mitología, personajes y magia. El libro no siempre se llamó Elantris. Durante la fase del borrador recibía el nombre de Espíritu, sabiendo que ese sería el nombre que tomaría el protagonista cuando estuviera en el exilio. Mientras escribía la historia pensó que necesitaba un título mejor, algo así como el nombre de la ciudad sobre la que se centraba el libro. Originalmente Elantris se llamaba Adonis. ¿Qué? Sanderson bromea diciendo que le da vergüenza que ese fuera su nombre original. Comenta que Ado era simplemente el Aon y Adonis era la palabra que surgía de ese Aon, por lo que el libro pasó a llamarse El Espíritu de Adonis. Fue entonces cuando se juntó con su grupo de escritura y le preguntaron si tenía algo que ver con los dioses griegos, ya que Adonis en la mitología griega era un hombre amado por Afrodita, por lo que tenía que cambiar ese nombre, ya tenía copyright. Para ello probó varias combinaciones con Ado con sonidos diferentes, pero por suerte se le ocurrió la palabra Elantris. Y en cuanto la escribió, supo que esa era su ciudad. Sonaba grandiosa y tenía un aire mitológico recordando ligeramente a Atlantis, por lo que la obra pasó a llamarse El Espíritu de Elantris o incluso El Señor de Elantris. Aún dudaba. Finalmente, cuando llegó la hora de publicar el libro, su editor le recomendó acortarlo a Elantris. Hablemos ahora sobre los protagonistas. El personaje de Sarene está inspirado en una amiga de Sanderson llamada Annie. Raoden simplemente surgió del deseo de Sanderson de contar la historia de un hombre que no tuviera un pasado atormentado, que simplemente fuera un personaje decente sin más, en una situación terrible. Por otro lado, el sacerdote Hraten está inspirado en el propio Sanderson, en especial en su época de misionero mormón por Corea del Sur. Elantris pasó por 10 borradores antes de su publicación. La mayoría de las modificaciones fueron retoques menores. Sin embargo, el cambio más importante fue la eliminación del hermano de Raoden. Se llamaba Eton, conocido como el Príncipe Loco. El motivo por el que fue eliminado era que aparecía en la cuarta parte del libro y según Sanderson provocaba un gran desvío de todos los arcos de la historia. No funcionaba presentar un nuevo villano con el que tuvieran que lidiar en el tramo final. Hablemos ahora sobre este arco omitido del Príncipe Loco. El episodio en el que aparece por primera vez era cuando Sarene acaba de salir de Elantris y en ese momento se empieza a formar una multitud de personas enfrente del palacio cuando de pronto aparecen unos jinetes liderados por el Príncipe Loco. Sanderson admite que las escenas de este con Hraten le encantaban, ya que el Príncipe Loco era un personaje muy extravagante. Por ejemplo, en cuanto el sacerdote le ofreció convertirse a su religión, el Sudereth, también le promete enviar hombres para entrenar a las tropas del príncipe. En ese momento, Eton aceptó y recitó las siguientes palabras: Yo, el rey Eton de Arelon, entrego mi alma a Yadeth, señor de toda la creación. Me declaro Odip del guión Hraten y le juro obediencia. Acepto al Win Wulfden IV como mi guía espiritual definitivo sobre la faz de la tierra. En ese momento Hraten no podía creerse que hubiese sido tan fácil convertirle, aunque también le molestaba escuchar promesas hechas a Yadeth con intenciones tan vanas. Posteriormente ocurrían los eventos en los que Raoden, con la ayuda de su magia, crea una proyección para salir de Elantris y se hace pasar por Kalú. Después, el Príncipe Loco moría en combate y Raoden era sometido a juicio por incitar al asesinato de su monarca, con su posterior ejecución. Raoden en ningún momento opuso resistencia y aceptó la acusación, y después de realizar un emotivo discurso, propuso a su esposa Sarene para que la eligieran reina. En ese momento, el soldado que lo iba a ejecutar, que era perteneciente al ejército del Príncipe Loco, levantó su espada, Sarene
Arene gritó y cruzó su última mirada con su esposo, el cual había aceptado la muerte. Sin embargo, la hoja falla, la espada roza el cuello de Raoden y comienzan a liberarlo. ¿Qué? El príncipe loco había ordenado que las ejecuciones se debían de hacer con los ojos cerrados y si el arma fallaba, el acusado era nombrado inocente y se liberaba. Y este era el curioso arco del hermano de Raoden que finalmente no vio la luz. Personalmente creo que está metido de manera un poco forzada y el final del libro es mejor sin él, aún así deja momentos muy buenos como el de la ejecución de Raoden. Es imposible hacer un vídeo de Elantris sin hablar de la magia de esta novela, sin hablar de Laon Dor. Sanderson admite que es una magia que está inspirada en la interesante interacción entre el chino y el coreano como lenguas escritas. Los propios Aones sientan los cimientos tanto del lenguaje como de la magia en Arelon y las regiones circundantes. Existen conceptos exclusivos de Laon Dor, que son precisión, intención, lugar de nacimiento e iniciación. La precisión lo que nos dice es que los Aones básicamente no funcionan a menos que se tracen con una precisión absoluta, mucha más que con cualquier otro tipo de magia que pueda existir. El menor error de trazo basta para invalidar el Aon. En cuanto a la intención, básicamente es que un elantrino no puede trazar un Aon sin pretenderlo. Es necesario tener una idea aproximada de su forma correcta para que suceda algo. Con respecto al lugar de nacimiento, se cree que los habitantes de Sel tienen alguna conexión espiritual con el Dor, al igual que en la mayoría de los otros planetas principales habitados por una esquirla. Con respecto a la iniciación, no se cree que el hecho de convertirse en elantrino sea un acto de intervención divina, sino de mero azar. Durante los acontecimientos de Elantris sabemos que la magia elantrina se había quedado estancada, pues los Aones necesitaban tener el trazo del abismo para poder canalizar correctamente la magia. Bien, pues el primer Aon que se arregló tras añadir dicha línea fue el Aon Eje, que tiene una forma tal que así. Este es el Aon que dibuja Raoden y que provoca el incendio en la biblioteca. La línea roja sería el abismo. También os dejo por aquí un par de ejemplos de Aones sobre cómo quedarían antes y después de la aparición del abismo. Sanderson siempre quiso dedicar a su madre su primer libro, por lo que Elantris está dedicado a ella. Cuenta que cuando iba a la escuela primaria sus notas siempre eran mediocres y por debajo de la media, y siempre le ayudó a que mejorara en la escuela y fue una de las principales motivadoras en sus hábitos de lectura. La última línea del epílogo es para Sanderson lo mejor del mismo, ya que siempre quiso terminar el libro hablando de Hraten y quería darle una última despedida, honrarlo por lo que hizo. Se ve que realmente a Hraten le tenía un cariño especial, el hecho de que fuera un personaje inspirado en él mismo también tiene que ver. Y por último voy a contaros la que es para mí la mejor curiosidad que rodea esta novela. Tiene que ver con el relato corto conocido como La Esperanza de Elantris, ya que tiene una historia detrás muy bonita. En 2006, cuando Sanderson ya estaba metido de lleno escribiendo la trilogía de la primera era de Mistborn, empezó a conocer a una mujer llamada Emily que acabaría siendo su futura esposa. Ella era profesora y por ironías de la vida, una de sus alumnas, Matisse, hizo un trabajo sobre Elantris sin saber que su profesora conocía al autor. Era un libro dedicado completamente a Elantris, una especie de enciclopedia. Sanderson la llama Elantrisología. Poseía todo tipo de detalles acerca de la obra, con ilustraciones y biografías de los personajes. Incluso incluía pequeñas bolsas con materiales de la obra. Un trabajo que Emily enseñó sin dudar a Sanderson, al cual le fascinó. Le gustó tanto que decidió parar de escribir El Pozo de la Ascensión y volver a Elantris para escribir una pequeña historia, ya que consideraba que sería interesante contar algo que no aparece en la novela original y que diera más profundidad a los personajes y a sus situaciones. Incluso creó un personaje dentro de la historia que se llamaba como ella, como regalo. Durante el proceso de escritura de dicho relato no la conoció en persona, todas las descripciones que tenía eran las que le había dado Emily y cuando lo terminó le regaló una copia. Cuando Brandon y Emily se casaron, Matisse les regaló su libro de la Elantrisología original y actualmente ella sigue yendo a muchas de sus firmas de libros. Sencillamente maravilloso. Y aquí terminamos. Estas son las curiosidades sobre Elantris que más me han llamado la atención. Mucha de la información está sacada de las anotaciones escritas por el propio Sanderson en su página web, la cual la tenéis en la descripción. Espero que os haya gustado. Si no conocías al menos una, déjate un like y comparte el vídeo a alguien que conozcas que también le guste el Cosmere. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!